siga teniendo repeticiones de convulsiones a lo largo de su vida. Ya se instauró ya la epilepsia, ¿no? Entonces, eso sería ese término epilepsia, ¿no? Convulsión es como si fuera un signo, ¿no? Y epilepsia es como si fuera ya una enfermedad. Estatus epiléptico o estado epiléptico son crisis convulsivas prolongadas mayores de 30 minutos o repetición de al menos 2 crisis sin recuperación de la conciencia entre las mismas. Entonces, estatus epiléptico es cuando el momento en el que el paciente está convulsionando. Y generalmente son convulsiones ya sea repetitivas, digamos, pasa y otra vez vuelve a convulsionar, pasa y otra vez vuelve a convulsionar, o una convulsión prolongada por más de 30 minutos. Eso sería estatus epiléptico, ¿no? Epidemiología. Se estima que el 10% de la población adulta presentará una crisis convulsiva al menos una vez en la vida. De esto, un tercio desarrollará epilepsia. O sea que, sea cual sea la causa, alguna vez el 10% de la población va a tener una convulsión. Pero de eso, un tercio ya se le va a quedar esas convulsiones a lo largo de su vida, ¿no? El riesgo de recurrencia después de una primera crisis varía entre 42 a 46%. Y el riesgo de recurrencia después de una segunda crisis es del 70%. Ya una vez presenta segunda crisis, ya decimos que prácticamente es una epilepsia, ¿no? Bueno, para entender un poquito cómo es esto de la epilepsia o de la convulsión, normalmente el sistema nervioso central tiene un equilibrio, así como vemos aquí una balancita, ¿no? Un equilibrio entre dos tipos de neurotransmisores principales en el sistema nervioso central. Uno va a ser el excitatorio, el neurotransmisor excitatorio principal, el que va a excitar a las neuronas, o sea, las va a despolarizar, abrirá los canales de sodio respectivos y los canales de calcio para que se dé la despolarización, el potencial de acción, ¿no? Es el principal neurotransmisor excitatorio, entonces es el glutamato, ¿no? Entonces, puede estar en equilibrio o tendría que estar en equilibrio con el otro neurotransmisor principal, pero en este caso este, vendría a ser un neurotransmisor inhibitorio, más bien que quiera inhibir. El principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central es el GABA, ¿no? Entonces, esta balancita siempre tiene que estar equilibrada para que no haya ningún tipo de convulsión, ¿no? Y todo esté tranquilo en el encéfalo. Pero, ¿qué es lo que sucede en la etiopatogenia de la convulsión o de la epilepsia? Sea cual sea la causa, porque hay diferentes causas que te llevan a una convulsión, desde disturbio hidroelectrolítico, ACV, traumas cráneoencefálicos, idiopáticas, febriles, hipoglicemia, etcétera, etcétera. La cuestión es que esta balanza se desequilibra en el que va a pesar, fíjense que va a pesar, la balanza se va a inclinar más hacia el neurotransmisor excitatorio. Entonces va a aumentar su actividad este neurotransmisor. Y si aumenta su actividad quiere decir que va a despolarizar con mucha facilidad todas las neuronas, que es el glutamato. ¿Sí? Y donde va a haber menos actividad quiere decir que está muy livianito, no está actuando, por eso se está dejando llevar por el otro. Entonces va a haber mucho menos actividad
en el neurotransmisor inhibitorio, en el neurotransmisor inhibitorio que es el GABA. Entonces habrá menos actividad inhibitoria, ¿no? Entonces cuando se da este desequilibrio entre el glutamato y el GABA, con mayor actividad del glutamato y menor actividad del GABA, entonces se da la convulsión. La convulsión. Las causas para que esto se dé son diversas, ¿no? Como les decía. Entonces hay causas idiopáticas donde no se conoce la causa. De hecho, son cerca del 50% las causas idiopáticas que no se conocen, la epilepsia, ¿no? Generalmente es desconocida o está asociada a trastornos hereditarios, ¿ya? En cambio, las secundarias vendría a ser la segunda mitad de las causas que vendría a ser causada por drogas, tumores, traumas cráneoencefálicos, ACVs, hipoglicemias, infecciones meningias, infecciones generalizadas, fiebre en los niños, abstinencia de alcohol, ¿no? Etcétera. Tipos de convulsiones. Necesitamos entender cuáles son los tipos de convulsiones que hay para yo saber cómo tratar esa convulsión con anticonvulsivantes. Porque yo les voy a exponer en general los anticonvulsivantes y obviamente que les hablaré más o menos de cada uno, hacia dónde va dirigido ese anticonvulsivante, ¿no? Conociendo su mecanismo de acción y también su indicación, ¿ya? Y al final va a haber un cuadrito ya general donde ahí ustedes van a decir, este anticonvulsivante había sido para este tipo de convulsión, este había sido para este otro tipo, entonces ahí ya hay un cuadro comparativo. Entonces hay convulsiones parciales y hay convulsiones generalizadas. Cuando te dicen convulsiones parciales, quiere decir que las neuronas que me están provocando ese choque eléctrico de manera desordenada y sincrónica se ubican en un solo hemisferio. Aquí va a haber el choque eléctrico en un hemisferio, ¿ya? En el otro no. Entonces, dando así convulsiones parciales. Puede estar, generalmente no se asocia a pérdida de conciencia, pero algunas como las complejas puede tener una pérdida de conciencia por un tiempo muy reducido, ¿no? Entonces aquí tenemos, y esta vendría a ser la secundaria. Bueno, tenemos las parciales simples, que generalmente mueve un solo miembro, una parte, ¿no? Una mano, un dedo, ¿no? Todo un brazo, la cabeza. Las complejas donde pueden estar asociadas inclusive con trastornos de sensibilidad. Pueden tener hasta olores, diversos olores, y pueden estar desorientadas las personas en ese momento, ¿ya? Y las convulsiones, con convulsiones tónico-clónicas, entonces son parciales secundarias, se le llama esta. Secundaria. Quiere decir que esta empezó con sacudidas pequeñitas, empezó como una simple, por ejemplo. Pero después, al lapso de algunos minutos después, se vuelve tónico-clónica generalizada, ¿ya? Entonces esta se le llama secundaria. Las generalizadas, esta afecta a ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? Los choques eléctricos están en los dos lados y quiere decir que te va a llevar a afectación de todo el cuerpo, ¿ya? Generalmente asociadas a pérdida de conciencia. Algunas puede que no estén, como por ejemplo las mioclónicas, no están relacionadas con pérdida de conciencia. Entonces ahí están las tónico-clónicas generalizadas,
que son esas sacudidas, ¿no? Típicas de las convulsiones. Las crisis de ausencia, donde el paciente en un periodo de tiempo corto pierde la conciencia y tiene una mirada fija hacia la nada o hacia ningún objeto, digamos, ¿no? Pierde totalmente la conciencia. Las mioclónicas no pierde la conciencia, pero está sacudiéndose. ¿Sí? Hay una sacudida, pero no hay pérdida de conciencia. Y convulsiones febriles, bueno, que esta es en los niños de corta edad, generalmente menores a 2 años, este, que en general pueden ser cualquiera de menos crisis de ausencia. Puede ser mioclónica o tónico-clónica. Generalmente son tónico-clónicas generalizadas. Bueno, ¿cuáles vendrían a ser entonces las parciales? Las simples. Duran entre 30 a 60 segundos, producidas a partir de un grupo de neuronas hiperactivas con actividad eléctrica anormal, limitadas en un solo foco del cerebro. El paciente no pierde la conciencia, pero tiene actividad normal de un miembro. Una parte se mueve y no puede controlarla. Una mano, todo un brazo, brazo y cabeza, ¿no? Pierna, brazo y cabeza. Fíjense, la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces una parte, es decir, las simples, ¿no? Las parciales simples. Las complejas, parciales complejas. Pérdida de la conciencia que dura más o menos de 30 segundos a 2 minutos, aunada con movimientos propositivos, ya sea chaquear los labios o agitar la mano. Entonces en este momento la persona está confundida o desorientada. Desorientada. Eso se caracteriza esta compleja. ¿Sí? Confusión y desorientación. ¿Ya? Y puede estar asociada también a trastornos sensitivos como olores o sabores. ¿Ya? Siente olor o sabor hacia algo, ¿no? Y dentro de las generalizadas está la convulsión tónico-clónica, que tiene su fase, ¿ya? Pérdida de la conciencia y contracciones sostenidas tónicas, quiere decir que tiene una primera fase tónica, en la cual el cuerpo está totalmente contraído, ya hay pérdida de conciencia también, ya, para luego entrar en una segunda fase que se llama clónica, donde ya hay sacudidas, periodos de contracción y relajación. Hay unas sacudidas, ¿no? Que dura generalmente 1 a 2 minutos. Y luego hay una tercera fase que se llama post-ictal, cuando el paciente ya paró la convulsión, pero queda en un estado somnoliento, cansado, con cialorrea, y inclusive puede haber relajación de esfínteres, ¿no? Ahí está entonces. Fijémonos las fases de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que también se le llama gran mal. Ya, gran mal se le llama. La fase tónica, fíjense cómo el cuerpo está totalmente contraído. Ya hay cianosis porque no hay oxigenación. Ya puede haber incontinencia urinaria, relajación de esfínteres. ¿Sí? Luego entra en una fase clónica donde ya están las sacudidas, unos periodos de contracción y relajación. Sigue el paciente en cianosis, ¿no? Y luego entramos a la fase post-ictal, que es una fase posterior a la convulsión, donde el paciente está confundido, cansado, fatigado, no se acuerda del evento, ¿ya? Y eh, y el paciente está desorientado, ¿no? De hecho, algunos pacientes tienen un aura justo antes de la convulsión, como dolor de cabeza, pueden gritar. Generalmente los pacientes antes que le dé la convulsión gritan, ¿ya? Sienten un dolor de cabeza o ven lucecitas, entonces ellos ya saben que van a convulsionar, ¿no? Pero posterior a la convulsión no recuerdan, ¿no?
Bueno, entonces, convulsiones generalizadas, hay una convulsión mioclónica también, donde el paciente tiene contracciones musculares breves de tipo choque eléctrico, ya sea circunscrita o parte de una extremidad o generalizada, pero el paciente no pierde la conciencia. O sea, es una muy parecida a la tónico-clónica. Generalmente acá es clónica, hay sacudidas, pero el paciente no pierde la conciencia. Crisis de ausencia, seguimos en la generalizada. En este hay pérdida de conciencia, ¿ya? Y el paciente no tiene las fases ni tónica ni clónica, pero el paciente es como si estuviera como si le hubieran apagado el interruptor del cerebro, totalmente interrumpido su actividad neuronal, ya con una mirada fija, ¿no? Hacia ningún objeto, que dura más o menos 30 segundos de duración, de tiempo, ¿no? Entonces, es como si el paciente se hubiera apagado su cerebro, ¿no? ¡Pum! Queda ausente totalmente, ¿no? Esta es una que se llama crisis de ausencia. También se le llama pequeño mal o petit mal, ¿no? Ahí está entonces la fase típica de la crisis de ausencia. Bueno, entonces, conociendo eso, los fármacos anticonvulsivantes son amplios, desde antiguas generaciones, nuevas generaciones. ¿Ya? Se siguen utilizando tanto los antiguos como nuevos, ¿ya? Dependiendo a qué es lo que queremos tratar. Están los barbitúricos, como el fenobarbital, las benzodiazepinas, aunque ya avanzamos algo de ello, la carbamazepina, etosuximida, el felbamato, gabapentina, lamotrigina, fenilidantoína, pregabalina, primidona, tiagabina, trimetadiona, valproato y acetazolamida. Este generalmente no se ocupa porque tiene mucha tolerancia. Aquí sigue ir aumentando las dosis cada vez y no tiene mucho efecto a largo plazo. Generalmente se lo ocupa como antidiurético. Pero bueno, aquí vamos a conocer todas las familias de los anticonvulsivantes y a qué tipo de convulsiones vamos a atacar con estos fármacos, ¿no? Mecanismo de acción general de los antiepilépticos o anticonvulsivantes. Se puede decir que estos son mecanismos generales. Algunos van a actuar en un tipo de mecanismo, otros en otro y otros en varios, ¿ya? Pero estos son los mecanismos generales, ¿ya? Lo que queremos es parar esos foquitos que me están provocando descargas continuas y repetidas, ¿ya? Queremos apagar esas neuronas. Entonces, al nosotros bloquear los canales de sodio, evitamos que el sodio ingrese a la neurona, ¿sí? Y evitamos una despolarización de la neurona, la vamos a hiperpolarizar. Entonces, algunos actúan inhibiendo canales de sodio. Otros van a inhibir canales de calcio, porque el calcio es un reemplazante del sodio, es también de carga positiva. Y el calcio también está abundante en la terminal presináptica, entonces ayuda a la liberación de un neurotransmisor. Entonces, en este caso, si nosotros bloqueamos los canales de sodio, también ayudamos a, a parar una convulsión, ¿no? Generalmente las crisis de ausencia están provocadas por apertura de los canales de calcio. Entonces, los fármacos que me van a bloquear estos canales me van a ayudar en la crisis de ausencia. Excitación glutamatérgica. Habíamos aprendido que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio. Entonces, ¿qué pasa si yo lo bloqueo a toda la excitación del glutamato? Ya sea que bloqueo su liberación o bloqueo sus receptores. Entonces, de esta manera voy a evitar que actúe este neurotransmisor y no me va a excitar a las neuronas. O también puedo utilizar este otro mecanismo en la cual yo quiero potenciar al neurotransmisor
inhibitorio, como es el GABA. Entonces aquí van a haber fármacos que van a mejorar la captación de cloro gracias a la potenciación del GABA. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben que las benzodiazepinas y los barbitúricos van a actuar a este nivel. Muy bien, entonces estos son los mecanismos generales de los anticonvulsivantes. Ahí tenemos un esquema entonces más fácil para entender. Tenemos acá una neurona inhibitoria y una neurona excitatoria. ¿Ya? Los dos tienen neurotransmisor. En este caso, este lado va a tener un neurotransmisor inhibitorio que me va a abrir canales de cloro. Lo que yo quiero es potenciar este efecto del GABA. Entonces, ahí en ese caso van a actuar el fenobarbital y las benzodiazepinas van a potenciar el efecto del GABA. Ahora, si yo quiero bloquear los canales de sodio para que no se dé una despolarización, entonces voy a utilizar fenitoína, ácido valproico, carbamazepina que bloquean los canales de sodio. ¿Ya? También el felbamato, gabapentina, lamotrigina, topiramato, oxcarbazepina. ¿Ya? También voy a bloquear la captación de calcio también, como por ejemplo el ácido valproico también y la etosuximida bloquean los canales de calcio. ¿Sí? De tal manera que el calcio no va a ingresar también, porque es un reemplazante del sodio. Puede despolarizar también la neurona. ¿Ya? Muy bien. La tiagabina va a mejorar el transporte y la recaptación de GABA también. Entonces así va a actuar. Y de este otro lado lo que queremos es bloquear el efecto del glutamato, porque el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, ¿no? Entonces ahí la lamotrigina va a actuar a nivel de sus receptores, va a actuar el topiramato, felbamato. Va a bloquear los receptores eh, del glutamato, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos, sus mecanismos de acción, sus indicaciones, ¿no? Las hidantoínas, entonces, una familia de anticonvulsivantes, el más utilizado es la fenilhidantoína y la fenitoína, ¿ya? Ellos lo que hacen es bloquear los canales de sodio de tal manera que este ion no va a ingresar a la neurona. ¿Listo? Sus vías de administración es oral, intramuscular y endovenoso. Pero la intramuscular se precipita. Entonces, generalmente no se la usa. La toxicidad en endovenoso rápido provoca arritmia, así que hay que colocar de manera lenta y generalmente a goteo lento. Si lo aplicamos en suero. Tiene síntomas secundarios, sobre todo asociados a toxicidad, como osteomalacia. Hirsutismo, le crece más vello, sobre todo en mujeres, y hiperplasia gingival. Hiperplasia gingival, ¿no? Las encías, la gingiva, se le inflama a los pacientes. Entonces, ¿en qué caso vamos a utilizar la fenitoína? Convulsiones parciales y tónico-clónicas generalizadas. No se le ocupa en crisis de ausencia. Su vida media de más o menos 20 a 60 horas con una fijación en proteína del 90%. Dosis de 5 a 6 miligramos, kilogramos peso día, mantenimiento en adultos, pero más o menos de 15 a 20 miligramos en dosis de ataque, cuando el paciente está convulsionando. ¿Ya? Niños de 4 a 8 miligramos, kilogramos peso día. Fenobarbital, primer anticonvulsivo orgánico eficaz. Uno de los primeros que se hizo.
pero se sigue utilizando. Su mecanismo de acción es un GABAérgico. Actúa de similar forma que las benzodiazepinas, ¿no? Tiene su receptor específico en los lugares de acción del GABA. Potencia de esta manera la hiperpolarización con la entrada de cloro. Vías de administración oral, intramuscular y endovenosa, 40-60% según a las proteínas plasmáticas. Toxicidad, sedación y reacciones alérgicas 1 al 2%. Seguimos con el fenobarbital. Aplicación terapéutica. Tratamiento de convulsiones tónico-clónicas parciales y generalizadas. Contra convulsiones originadas por el pentilenoestrazol. Dosis. Adulto 1 a 5 miligramos kilogramo peso de 60 a 250 miligramos. Niños de 3 a 5 miligramos kilogramo peso. Dosis ajustable de acuerdo a la necesidad. Un tiempo de vida media de más o menos 80 a 120. Fíjense que su tiempo de vida media es largo. Esto generalmente se lo ocupa como segundas opciones en el tratamiento de las crisis epilépticas, ¿no? En el estatus epiléptico, porque su tiempo de duración es amplio. Primidona. Primidona. Es un derivado también del fenobarbital, de más de nueva generación. Mecanismo de acción es igual que el fenobarbital, es un GABAérgico. ¿Ya? Su tiempo de vida media es un poco menor, de 5 a 15 horas. Toxicidad, básicamente en todos los antiepilépticos van a haber similares signos de toxicidad. Aplicaciones terapéuticas en convulsiones tónico-clónicas y convulsiones parciales. No sirve para crisis de ausencia. Dosis adultos de 750 a 1500 miligramos día y niños de 10 a 25. Para iniciar posología baja de 100 a 125 miligramos día. Ya, entonces ese es la primidona. Carbamazepina. Entonces, aprobado en 1974 como anticonvulsivo. Mecanismo de acción igual que la fenilhidantoína. Lo que hace es bloquear los canales de sodio voltaje dependientes. Su vía de administración es oral, 75% de unión a proteínas plasmáticas. Vida media entre 10 a 20 horas. Y 9 a 10 horas cuando se administra junto al fenobarbital y la fenilhidantoína. Entonces, la carbamazepina, entonces intoxicación puede terminar en estupor, coma, convulsiones y depresión respiratoria, la toxicidad. Efectos adversos, somnolencia, vértigo, ataxia y propia visión borrosa. La dosis, adulto de 200 miligramos día hasta 600 y 1200 miligramos. Niños de 20 a 30 miligramos kilogramo peso. ¿En qué situación se ocupa este fármaco? Para convulsiones tónico-clónicas generalizadas y parciales. Se debe vigilar la función renal y hepática de estos pacientes que reciben carbamazepina. La etosuximida. Este fármaco se utiliza principalmente para las crisis de ausencia como tratamiento de primera línea. Lo que hace este fármaco es bloquear los canales de calcio, ¿sí? Sobre todo en las neuronas talámicas, de gran importancia para la generación de crisis de ausencia por los ritmos de espiga y ondas 3Hz, 3 Hz. Vías de administración. Oral, lográndose una absorción completa después de 3 horas. ¿Sí? Y toxicidad, mismos efectos que la mayoría de los anticonvulsivantes. Una vida media de 40 a 50 horas en el adulto y 30 horas en niños. Y una vida media larga la etosuximida. Generalmente se ocupa por esa vida media larga una vez por día, ¿no? 500 miligramos por día y niños menores de 6
años, 200 miligramos kilogramos día. Esperemos un ratingo. Ya, sigamos. Bueno, entonces estamos hablando de la etosuxinida como un fármaco que se le ocupa en primera línea para las crisis de ausencia. La aplicación terapéutica entonces para las crisis de ausencia. El ácido valproico o valproato. Su mecanismo de acción es similar a la fenilidantoína en los canales de sodio voltaje dependiente. Bloquean los canales de sodio, pero también tiene otros efectos adicionales u otros mecanismos que le hacen que este anticonvulsivante sea muy efectivo, no solamente para las convulsiones tónico-clónicas, sino también para las crisis de ausencia. Entonces, tiene entonces el mecanismo de bloquear los canales de sodio, tiene el mecanismo parecido a la etosuximida de bloquear canales de calcio y también tiene el mecanismo de GABAérgico, potenciar al GABA. Su vía de administración es oral, ¿no? Alcanza la fijación 90% en plasmático, en las proteínas. La toxicidad es la misma en los anticonvulsivantes. Tiempo de vida media de 15 horas aproximadamente. La dosis inicial de 15 miligramos kilogramo peso día y se ajusta semanalmente. Se va de 5 a 10 hasta llegar a 60 miligramos kilogramo peso. Va subiéndose de a poco la dosis. Aplicaciones terapéuticas en crisis de ausencia y en convulsiones tónico-clónicas generalizadas y parciales. Trimetadiona no es usado de primera línea, pero sirve en crisis de ausencia. Bloquea los canales de calcio. Su mecanismo de acción, su vía de administración alcanzando concentraciones máximas a la hora, a la media a 2 horas, se administra por vía oral. Toxicidad, sedación, hemeralopía, ceguera nocturna, dermatitis exfoliante y discrasia sanguínea hasta la muerte. Este es uno de los anticonvulsivantes más tóxicos, por eso que no se lo ocupa en primera línea. Muy bien, entonces un tiempo de vida media de 6 a 13 horas. La dosis es adulto 900 a 2400 miligramos día y niños de 300 a 900 miligramos día. Aplicaciones terapéuticas exclusivamente para crisis de ausencia, pero por su toxicidad requiere una supervisión médica constante.
Las benzodiazepinas, ustedes saben ya que también se lo ocupan para sobre todo el estatus epiléptico o también algunas crisis de ausencia. Entonces, su mecanismo de acción es un potenciador del GABA. Su administración es oral, endovenoso o inclusive intramuscular, ¿no? Como son fármacos liposolubles, su fijación es pues amplia. Entonces, toxicidad, somnolencia, letargo, depresión respiratoria, hipotonía, disartria y mareos. Las benzodiazepinas tienen una vida media, en el caso del diazepam es amplio, de 24 a 48 horas, son de largo duración, igual el clonazepam más o menos 24 horas. En el caso del clonazepam se utiliza entonces adulto menos de 1.5 miligramos por día, el niño de 0,01 a 0,03 miligramos kilogramo peso día, el clonazepam. El diazepam se le ocupa sobre todo en estatus epiléptico, endovenoso de 20 miligramos cada 2 o 4 horas y no mayor a 100 miligramos día. En dosis a niños 0.2 miligramos kilo peso día. Y el clorazepato adultos de 22.5 miligramos día y niños de 15 miligramos día. Su aplicación, clonazepam en crisis de ausencia y convulsiones mioclónicas en niños no mayores de 6 meses, ¿no? Bueno, mayores de 6 meses. Y en el diazepam en un estado epiléptico, un estatus epiléptico en ese momento para calmar la convulsión. Y el clorazepato en convulsiones parciales. Gabapentina, mecanismo de acción, es también un GABAérgico, incrementa la descarga del GABA, pero no se conoce en su totalidad su mecanismo de acción. Vía de administración oral, no se metaboliza en el hígado. Toxicidad, somnolencia, ataxia, mareos y fatiga. Generalmente se da asociado a otros anticonvulsivantes. 5 a 9 horas su tiempo de duración. Su dosis 900 a 1800 miligramos día y se inicia con 300 y aumenta hasta lograr una dosis eficaz. Su aplicación es en forma de acompañar para convulsiones parciales. Se acompaña con otro anticonvulsivo. La motrigina, mecanismo de acción. Bloquea los canales de sodio, muy parecidas a la fenitoína, ¿no? Entonces, la vía de administración es oral, metabolizándose por el hígado por glucuronización. Toxicidad, las mismas, ¿no? Con erupciones en combinación con otro anticonvulsivo aumenta su toxicidad. La lamotrigina tiene un tiempo de duración de 24 horas, dosis 50 miligramos día, incrementándose por semana hasta llegar a 300 miligramos día. Aplicaciones para acompañar otro anticonvulsivo contra las convulsiones parciales. Acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Sirve como anticonvulsivante y como diurético. En el caso del no más utilizado como diurético, ¿no? Porque el anticonvulsivante tiene un efecto limitado y aumenta la tolerancia. Así que hay que aumentarle las dosis a estos pacientes. Vida media de 3 a 9 horas. Felbamato se utiliza para convulsiones parciales. Tiene amplio mecanismo de acción, parecido al ácido valproico. Lo que hace el felbamato es bloquear, es un antagonista del glutamato. Bloquea entonces la acción del glutamato, ¿no? Actúa sobre los receptores de glutamato del NMDA, ¿sí? Entonces evitando su captación y entrada de sodio. Bloquea los canales de sodio, bloquea los canales de calcio, potencia del GABA. Útil contra convulsiones en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut, que es un síndrome que se caracteriza por convulsiones, retraso mental y estado refractario en anticonvulsivos. O sea que es un síndrome que no
que generalmente no responde a los anticonvulsivantes convencionales, ¿ya? Por eso, estado refractario, ¿no? Bueno, ahí está entonces un cuadrito para resumir. Estos son, este lado están los fármacos, todos estos son los fármacos antiguos, ¿no? Y ahí están los nombres del fármaco y qué tipo de convulsión va a ser indicado este fármaco, ¿no? Va a tener más efecto. Carbamazepina, como tónico-clónica, parciales y no en crisis de ausencia, no mioclónica, ¿no? Clonazepam, sí en tónico-clónica, sí parciales, sí ausencia y sí mioclónica, ¿no? Las benzodiazepinas son muy efectivas. Etosuximida, el problema es la dependencia, ¿no? Etosuximida no va a ser muy efectiva en las tónico-clónicas, pero sí muy efectiva en las crisis de ausencia y alguna vez en la mioclónica. Fenobarbital sí va a ser muy efectiva en tónico-clónica, algunas veces en parciales, no en ausencia y algunas veces. En vez del fenobarbital, fíjate que va a actuar más en la tónico-clónica, ¿no? Fenitoína sí va a ser efectiva en la tónico-clónica, sí en las parciales. Empeora en los otros dos, en crisis de ausencia y mioclónica. El ácido valproico, como tiene un efecto amplio, ustedes saben que su mecanismo de acción del ácido valproico es amplio, entonces sí va a ser efectivo en toditas, ¿no? Y los fármacos nuevos, el felbamato sí va a ser efectivo en tónico-clónica generalizada, sí en parciales, sí en ausencia y sí en miclónica también, porque tiene un mecanismo amplio muy parecido al ácido valproico. La gabapentina probablemente no sea efectiva en tónico-clónica, sí en parciales, pero no en las otras dos de ausencia y mioclónica, ¿no? Generalmente se asocia a otro anticonvulsivante. La motrigina sí va a ser efectiva en tónico-clónica, sí en parciales, sí en ausencia, y algunas veces en mioclónica. Topiramato sí va a ser efectiva en todas porque es un derivado del felbamato también, que la captación es un antagonista del glutamato, ¿no? Levetiracetam, sí, igual efectivas en todas, son fármacos de última generación. Oxcarbazepina, que es un derivado igual de la carbamazepina, sí va a ser efectiva en las tónico-clónicas parciales, sí, no en las siguientes. Pregabalina, no se le ocupa mucho la pregabalina, más para los dolores neuropáticos, pero sí va a ser efectiva en parciales. La cosamida, sí en parciales también, ¿no? Son de última generación. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, doctor, tranquilo. Muy bien, en la práctica vamos a llevar un poquito más, ya un caso clínico, digamos, ¿no? Viene un paciente convulsionando, este, ¿qué anticonvulsivante voy a utilizar? ¿Ya? ¿Cuánta dosis? Si no me responde, ¿qué segunda opción? Entonces ya aplicándolo para que manejemos un poco más las dosis y los fármacos, ¿no? Ante un caso clínico. Doutor, Muy bien, buenos dias. buen día. Doutor Elielson, doutor, a prática vai ser presencial já? La práctica va a ser presencial después del primer parcial. ¿Cuándo sería su primer parcial de ustedes? No sabemos, doutor. 20, doctor. 27. El 20, el próximo sábado, ¿no? Entonces el próximo sábado rinden su primer parcial con el doctor y ya después a partir del 22, ¿no? 22 de marzo, ahí ya comienzan las prácticas presenciales. Las prácticas, si es que nos dan un aula grande, amplia, pueden entrar todos, pero si es que el aula que nos habilitan va a ser como en la sala de habilidades que son más pequeñas, solo entra la mitad del grupo, entonces la mitad va a pasar presencial y la otra mitad virtual en ese momento. Pero eso ya coordinamos, se les avisa a ustedes cómo ir a hacer, pues, ¿no? En esta semana es que se va a regularizar
esas prácticas se van a armar a las aulas, todo eso para que haya esa comodidad para ustedes, ¿no? Y no haya problemas después de producto de la aglomeración de las personas, ¿no? Entonces eso vamos a estar coordinando. Se les va a avisar cómo irá a ser en Doctor, esta semana, seguro que sí. ¿Ya? una pregunta, doctor, sobre la práctica de ayer para el F1. Porque ayer no tuvimos clase, ¿no? Del F1 y tenía un video. ¿Esa sería la clase? Que usted publicó un Ya, video. ya, creo que yo entré, pero nadie entró, no sé por qué. Nadie entró a la clase, entonces lo que hice yo fue, ya claro, me salí y subí el video de otro grupo que es básicamente sobre ese mismo el avance. Entonces y subí. Entonces ya con eso es la clase, ¿no? Ya no vamos a avanzar eso porque ya subí el video. Ah, Si Doutor, no, si no gracias. nos retrasamos la otra semana. uma outra Dígame. dúvida. Você tem algum canal de YouTube, Instagram, que tem aulas adicionais, pero para quem não... No, 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 apenas- no tengo. No. Solamente aquí nomás. Doctor, doctor, no sé si está con el horario correcto. Nuestro horario de F1 sería ayer a las 12:45 y el video fue subido antes de ayer, o sea, antes de esta clase. No sé si está Ya. A los ver, voy a horarios fijarme. correctos. El Sí, horario de pero F1. yo creo que hay que ver el horario. Ahorita me voy a fijar, ¿ya? Me voy a fijar. ¿Ese horario ustedes lo cambiaron con el doctor o es el horario No, establecido? el horario establecido en nuestro horario porque todos nosotros estábamos pendientes en la clase, no apareció a nadie en la clase ayer. A las Ya. 12:45 es nuestro horario oficial. Ya. A ver. Doctor, F1, ¿no? Sí. F1, su horario de ustedes, ¿cuándo sería? ¿Los qué días Viernes, y qué horario? viernes a Viernes. las 2, a las Viernes a 13 las menos 12. 15. Ah, a mediodía. Eso, Sí, 12:45. doctor. Ah, ya no, Por pues eso yo le su dije. horario lo hemos cambiado. Claro. Y claro, no le informamos también, ni el doctor le informó, ni el doctor Nakamura. Ya, entonces a mí me han pasado un horario ya del F1, a ver, Las jueves, prácticas son la miércoles, práctica. doctor. Ajá. Tengo aquí jueves de 8 a 9:30, F1. No, Tienen ahí. en este horario estamos pasando prácticas de semiología. Está chocando el horario. Ah, ya. Entonces eso déjeme preguntar al Pero no doctor. de todos, solo de algunos creo, porque yo no tengo clase a este horario. Es de F1, estamos hablando Yo, de F1. yo también no. Sí, F1. F1, jueves de 8 a 3 perdón, no me estoy confundiendo. Jueves de 2 a 3:30. Jueves en la tarde de 2 a 3:30. Que fue cuando subí el Ahora video, sí. ¿no? Ah, Sí, entonces creo que sí. jueves F1, ¿no? De 2 a Ajá. 3:30. ¿No tienen doctor, nada en ¿y ese cuál horario? sería F2? No, solo el No. F1 nomás cambiamos. El F2 llevamos ayer, pues, ¿no ves? El F2 es de 5 a 6:30. Doctor, ¿no hay Doctor, un favor, posibilidad de ¿podría cambiar? decir nuevamente el F1? ¿A qué hora la F1 práctica? jueves, F1 jueves de 2 a 3:30. Doctor, pero F2 Gracias, sería doctor. en viernes a las 12:45 hasta la 1:30. Eso es Entonces, F1. De las 12 del viernes es F1. No, entonces, para F2 también.
Si pasa También igual. F1 y F2, creo, todo igual. Ah, Doutor, Yo- F2 vai se manter no horário que saiu? ¿Cuál es el horario del F2? A mí lo tengo acá, Para doctor, mim, a las em meu horário, 12:45 para mim hasta la 1:30. aparece de viernes F2 das 17h10 às 18h40. Ese es el horario de F2. El que tiene el horario del joven es el F1. Ese es el único que ha cambiado, hemos cambiado el horario. ¿Puede decir de nuevo, doctor, el del Ya, F1? gracias. Doctora, a mí igual me El, parece algo diferente. el F1 es jueves de 2 de la tarde, 2 en punto, hasta las 3:30. Jueves. Entonces, como yo, claro, no se le avisó este cambio de horario, claro, no se conectaron ustedes, ¿no? Pero igual complementamos, no se preocupen. Complementamos cuando llevemos jueves, le metemos ansiolíticos y anticonvulsivantes junto ahí, como práctica, ¿no? Entonces la clase de F1 se queda en jueves, doctor. No, el único que ha cambiado es el F1. El jueves de 2 de la tarde a 3:30 de la tarde. Ya, doctor. El F2 se mantiene. El F2 son los viernes, ayer, de 5:10 a 18:40. Doutor, não há possibilidade de cambiar as classes de sábado para por la noche durante la semana? No, difícil. Usted dice la teoría de hoy día, ¿no? Sí. No, difícil. Ya está todo lleno, pues, el horario. Porque este doctor dejó fisiología 2, fármaco 1, fármaco 2, todo está lleno. Y en la mañana, yo trabajo de director de un centro de salud. Entonces, ya es difícil. Se mantiene, Pero ¿no? doctor, Se creo mantiene. que ayer casi nadie tiene clase en la noche de viernes. No, en la noche no, pues por eso le digo. En la noche clases no, difícil. Yo trabajo, igual. ¿Y la tarde? Claro, no. No, se mantiene nomás. Se mantiene el horario del sábado de 11 a 2:30. Bueno, a 1:30, de hecho, nuestro horario. ¿Ya? Pero lo podemos hacer un poco más antes porque, pues, es pesado hasta la 1:30, ¿no? Para mí mi horario está de las 12, de las 11 a las 12:40. Ay, aquí me han pasado de 11 É, a às 1:30. 13h30. Sim, é Ujú. hasta 1:30, doutor. Não, igual o meu aparece hasta las 12h40, doutor. Ah, ya. Bueno, pero por eso A mí lo igual. podemos hacer un poquito antes, no se preocupen. Ya, pues, jóvenes, entonces eso, ¿ya? Entonces nos vemos en la clase y el grupo E va a pasar en la mañana con el doctor Nakamura. ¿Quiénes son del grupo E? Yo, doctor. Ya, Yo. ustedes van a pasar, ustedes miércoles en la mañana, ¿no ven? Sí, miércoles en la mañana. Ajá, ustedes van a pasar con el Sí, doctor doctor. Nakamura. Ya yo le pasé a él las diapositivas y de lo que estamos llevando, ¿ya? Y él le va a hacer una retroalimentación en benzodiazepinas, ¿no? Lo que ya llevamos. ¿Ya? Entonces, él va a ir juntamente con nuestro avance también, ¿ya? Para el grupo E. Ya yo avanzaré grupo F, práctica y y la teoría como hoy, EF, ¿no? Está bien. ¿Puede Doutor, ser, mi doctor? internet não estava muito buena. Para Ya, las, doctor. para las clases De todos prácticas, modos, ya, vamos a tener dígame. que ir de